Nos vamos con el primer video del día, que es este de momentos reales, 44 días en el infierno de nuestro amigo Tommy Black. So, vámonos. Ay, no, empezamos bien boy, bro. Hay crímenes que estremecen al mundo, casos donde la maldad humana llega a niveles inimaginables. Hoy conocerás la historia de Junko Furuta, una joven estudiante japonesa cuya vida fue arrebatada en un sufrimiento que duró 44 días. Junko Furuta era una joven estudiante de secundaria nacida el 18 de enero de 1971 en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor, en una familia que ella amaba profundamente. Consciente de las limitaciones económicas de su hogar, nunca exigía más de lo que podían darle. Desde 1988, Junko trabajaba a tiempo parcial en una fábrica de moldes plásticos, aprovechando las horas después de la escuela para ahorrar dinero para su viaje de graduación. Es como cualquiera. Yo no tuve nada de eso. Soñaba con un futuro prometedor. Tras terminar sus estudios, planeaba trabajar en una tienda minorista de electrónica. Su dedicación y esfuerzo hicieron que todos la apreciaran profundamente. Sus padres, sus hermanos, sus compañeros de clase y sus profesores la tenían en alta estima. Parecía que la vida le sonreía, que el mundo se abría ante ella lleno de promesas. Hasta que llegó el 25 de noviembre de 1988. Qué buena narración, Tommy, por Dios. Super boy. Eran las 8 de la noche en Misato, Japón. Junko Furuta, de tan solo 17 años, volvía de su trabajo de medio tiempo. Nunca sospechó que unos pasos la seguirían y que esos pasos la llevarían directo al infierno. Dios mío, esta narración está bien boy. Un joven llamado Miyano y su amigo Minato deambulaban por las calles de Tokio bajo la fría oscuridad de la noche, con intenciones siniestras, robar y someter a chicas inocentes. ¡Qué asco! A las 8:30 de la noche, sus caminos se cruzaron con el de Junko Furuta, que regresaba en bicicleta a su hogar tras terminar su trabajo a tiempo parcial. Siguiendo las órdenes de Miyano, Minato embistió a Junko, derribándola de su bicicleta y luego desapareciendo en las sombras, dejando a la joven herida y confundida. Miyano, fingiendo sorpresa y preocupación, se acercó y le ofreció llevarla a casa de manera segura, como si todo hubiera sido un mero accidente. Junko, confiada e inocente, aceptó. No sabía que aquel gesto amable era solo la antesala de un infierno. Lo que parecía un camino hacia la seguridad se convirtió en su prisión, en una cámara de tortura y eventualmente en su tumba en vida, donde cada día sería un descenso hacia el horror. No, pero a ver, vean, yo tengo una opinión y es que, a ver, vean, yo creo que cuando pasan estas cosas y ya entendiendo que el contexto es turbio en sí, digamos, es más justo que a la víctima de una vez la manden al otro lado que hacerla pasar por cosas tan asquerosas y por tantos días, para mí. O sea, si a alguien le hacen algo, o sea, bajo ninguna circunstancia deberían de pasarle esas cosas, pero no es demasiado asqueroso que sea por tantos días y por tanto tiempo. Desde el primer momento, Junko fue arrancada de su libertad, despojada de su dignidad y de su inocencia. Miyano no estaba solo. Llamó a Minato y a otros conocidos, Yo Ogura y Yasushi Watanabe. Aquella noche, la joven se vio atrapada en un círculo de violencia y maldad que parecía no tener fin. El grupo había cruzado ya los límites de lo humano y sus actos previos mostraban un patrón perturbador de crueldad. Alrededor de las 3 de la
mañana, Millano la condujo a un parque solitario donde los demás esperaban. Habían descubierto dónde vivía y con palabras llenas de amenaza le hicieron saber que cualquier intento de huida podría traer terribles consecuencias a su familia. El miedo la envolvió, un miedo absoluto, incapacitante, que marcaba cada uno de sus pensamientos. La llevaron a una casa en el distrito de Ayase, en Adachi, propiedad de los padres de Minato. Allí, la oscuridad se volvió tangible. Lo que comenzó como una mentira disfrazada de ayuda se transformó en un calabozo de terror psicológico. Cada día que pasaba, la casa se convertía en su prisión, un lugar donde la esperanza se desvanecía lentamente y la sombra de la amenaza siempre estaba presente, acechando cada instante. Tras 2 días de su desaparición, el 27 de noviembre, los padres de Junko Furuta contactaron a la policía, desesperados por la desaparición de su hija. Pero sus secuestradores, astutos y crueles, obligaron a Junko a llamar a su madre, a pronunciar palabras que la traicionaban a ella misma, decir que se había escapado, que estaba a salvo y que se quedaba con un amigo. Incluso le hicieron suplicar que detuviera la investigación policial, tejiendo un manto de engaño y miedo alrededor de su familia. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Junko fue forzada a asumir un papel ridículo y humillante, el de la novia de uno de sus captores. Pronto abandonaron esa farsa. Las amenazas y el miedo a la conexión de Millano con la Yakuza les aseguraban impunidad. Nadie intervendría. Los padres de Minato miraban desde la impotencia, aterrados ante la violencia que su propio hijo desataba, mientras el resto de la familia también callaba, paralizada por el terror. Por Dios. Hola, Juan. Dios mío, qué sonidos Junko más bien logrados. Permaneció atrapada en la residencia de Minato durante alrededor de 40 días. Su existencia se convirtió en un descenso interminable a la desesperación. Cada día traía más sufrimiento, dolor y humillación. Su cuerpo y su mente se fueron apagando lentamente. Caminaba con dificultad, su piel estaba marcada y su espíritu erosionado. Cada intento de escapar era recibido con castigos aún más crueles, por Dios, reforzando la sensación de que no había salida, que la oscuridad no tenía fin. En aquel lugar, Junko vivía como un fantasma entre sombras vivientes, donde la esperanza era un lujo imposible y la libertad un recuerdo lejano. Cada hora, cada minuto, era un recordatorio de que la maldad humana podía ser infinita y que el miedo podía ser más aterrador que cualquier herida física. Qué sonidos más turbios, bro. No, de hecho que eso que estás diciendo es cierto. O sea, el Tommy al chile le mete mucho a la calidad y la verdad admirable. Muy bien, o sea, está como en un nivel muy superior. Se dice que un total de 100 hombres participaron en los abusos y torturas a Junko Furuta. Según las declaraciones de los jóvenes en el juicio, los 4 que la tenían bajo su control fueron los más despiadados, los instigadores de un horror sin límites. Entre los actos de crueldad que sufrió figuran la introducción de cuerpos extraños en sus genitales, incluyendo una barra de hierro, ser obligada a beber su propia orina y alimentarse con cucarachas, la inserción de artefactos pirotécnicos en su recto que luego eran prendidos, ser forzada a tocarse frente a ellos, obligada a bailar y cantar canciones mientras la golpeaban, la amputación de un pezón con alicates, los senos perforados con agujas de coser, Tommy, ¿por qué tan gráfico, bro? Al chile se está yendo por lo más gráfico que he visto, man. Qué gráfico, Dios mío. Darla y tirarle mancuernas al estómago y quemarla con cigarrillos y mecheros, siendo estos solo algunos de los actos de tortura y humillación por los que estaba pasando, cada uno diseñado para quebrar su voluntad por completo. De esta manera, lo que alguna vez fue un cuerpo y un espíritu llenos de vida, lentamente se fue apagando. Más que resistir, más que intentar sobrevivir, Junko llegó al punto de suplicar que su sufrimiento terminara, que
alguien pusiera fin a aquella pesadilla interminable. La casa en la que estaba atrapada hecho, eso sí se lo sé. convirtió en un abismo. Cada sombra, cada Y está súper silencio era enfermizo. un recordatorio de la maldad humana, de la impotencia absoluta, de la desesperación que la consumía. La oscuridad no solo rodeaba su cuerpo, devoraba su mente y la llevó a ya no pedir su libertad, sino le dieran fin a su sufrimiento. El 4 de enero de 1989, la pesadilla de Junko Furuta alcanzó su clímax. Apenas podía mantenerse con vida, pero fue obligada a jugar al mahjong. Contra todo pronóstico, ganó la partida. Ay, Dios, Aquella qué pequeña pecado. victoria encendió la furia de Hiroshi Miyano, que decidió desahogar su rabia contra ella, golpeándola junto a sus amigos con una barra de hierro, pateándola una y otra vez, y como si la humillación no bastara, colocándole 2 velas encendidas sobre sus párpados, dejando que la cera caliente se deslizara y quemara su piel. Luego la obligaron a ponerse de pie, solo para destrozar sus pies a palazos. Su cuerpo, Dios, debilitado y al borde del colapso, Está bien que me cayó gusta el contra Void, pero una ya la unidad brutalidad no. estéreo y se retorció en convulsiones. Uy, yo tuve ese El equipo de pus sonido, brotaba man. de sus heridas infectadas, mezclado con la sangre que no dejaba de manar. El hedor a carne podrida impregnaba la habitación. literal. Los 4 muchachos, incapaces siquiera de tocarla con sus propias manos, se envolvieron las manos en bolsas de plástico selladas con cinta adhesiva. Y así, con esa grotesca preparación, continuaron golpeándola sin descanso. Una mancuerna de hierro cayó una y otra vez sobre su abdomen, mientras el dolor arrancaba gritos que apenas lograban escapar de su garganta. Luego, con fría crueldad, vertieron líquido encendedor sobre sus muslos, sus brazos, su Cristo, no. rostro y su estómago, y le prendieron fuego. Bro, no, ya, al chile ya esto no. Junko, en un último gesto desesperado, intentó apagar las llamas que devoraban su piel, pero pronto dejó de reaccionar. Su cuerpo ya no obedecía, su voz se apagó entre la agonía. El dolor, la agonía y los gritos de aquella noche marcaron el último aliento de Junko, quien dejó No. este mundo con apenas 17 años tras Pobrecita, bro. 44 días en el infierno. Menos de un día después de su muerte, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Furuta parecía estar muerta. Temerosos de ser condenados por asesinato, el grupo envolvió el cadáver en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego, pusieron su cuerpo en un bidón metálico de 208 litros y lo llenaron con cemento fresco. Ay, Cristo. Alrededor de las 8 de la noche, cargaron el bidón y finalmente lo depositaron en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos en Koto, Tokio. 2 meses después, Hiroshi Miyano y Yo Dios Ogura mío. fueron arrestados por la violación en grupo de una joven de 19 años a la que habían secuestrado en diciembre. Fue entonces el 29 de ella marzo no fue la primera, cuando ya 2 hay un caso agentes de igual. policía acudieron a interrogarlos tras descubrir ropa interior femenina en sus viviendas. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales manipuló la mente de Miyano, haciéndole creer que la policía ya conocía un asesinato cometido por él. Aterrorizado ante la idea de que Yo Ogura lo hubiera traicionado y confesado los crímenes contra Junko Furuta, Miyano soltó aquello que debía permanecer oculto. Reveló el lugar donde se encontraba el cuerpo. Los agentes quedaron confundidos. Ellos se referían a un caso distinto, el asesinato de una mujer y su Sí, de hijo hecho. de 7 años, True. ocurrido 9 días antes No, del y es secuestro que de Junko. todo este tipo de cosas que pasan en el mundo, y no lo digo por ella, lo digo por todos los casos de brutalidad que han existido en este mundo. O sea, todos empiezan con hate, todos empiezan con comentarios medio incel, todos empiezan con odio. O sea, si la salud mental fuera una verdadera prioridad en esa sociedad y las personas fueran a terapia más, digamos,
O sea, ¿me entiendes? Que si existiera más salud mental, existieran más correcciones, si existieran castigos más severos, si existiera mayor reflexión a partir de cierta edad, esto no se evitaría, pero se mitigaría en una gran parte. Porque es en parte por ese tipo de cosas que la violencia no va a cesar nunca. Porque no existe una corrección real, no existe una educación real, no existe la salud mental como una prioridad país. Y por esas cosas es que siguen pasando cosas como estas. Y no lo digo nada más por ella, lo digo por todos los casos que han pasado parecidos. Y lamentablemente nunca, por el mismo hecho de que la gente ve esto como un morbo y lo ve como algo súper gracioso y súper... Porque en Twitter es inevitable ver gente agarrando este caso de meme. O sea, es que me han salido esas estupideces en Twitter, en Instagram incluso. Una vez me salió algo en las Reels y yo... ¿Cómo es posible que a tanta gente le dé risa una estupidez sobre este caso? O sea, hacen un meme de cosas así y por ese tipo de cosas chiquititas es que esto no se detiene. Y si para una prioridad país y una prioridad mundial estuviera la salud mental y la verdadera justicia, esto se podría cesar de cierta forma, al menos para mí. O sea, las cosas hay que evitarlas antes de que pasen. La justicia no funciona porque es imposible tratar. Sí, o sea, pero hay personas así o sea, sí, yo sé que en entornos sanos esas cosas pasan, pero es por eso que la salud mental debería ser una prioridad siempre, digamos, siempre, siempre, siempre. O sea, que alguien está medio con comentarios de odio a las mujeres, vayan a terapia. O sea, empieza como un comentario chiquitico y de ahí poco a poco empieza a subir, digamos. Por eso es que pienso que este tipo de cosas deberían de atenderse con salud mental y con justicia real. Eso, o sea, así se podrían prevenir muchísimo este tipo de problemas. De eso se tratan tus streams, reacciones, sí. Soy reaccionadora. Deberías de seguir mi canal de YouTube, papá, te estoy viendo. Ese crimen continúa sin resolverse hasta el día de hoy, pero la confesión accidental de Millano abrió la puerta al horror. Al día siguiente, la policía encontró un bidón de cemento, dentro comprimida, sin forma y hacia la sombra de lo que alguna vez fue un adolescente de 17 años. Su identidad solo pudo confirmarse a través de las huellas dactilares. Junko Furuta había sido hallada. El 1 de abril de 1989, Hoogura fue detenido inicialmente por una agresión sexual separada, pero pronto fue nuevamente arrestado, esta vez por el asesinato de Junko. Le siguieron Yasushi Watanabe, Shinji Minato y el hermano de Minato. El eco del crimen arrastró a más culpables. Otros cómplices fueron identificados, Tetsuo Nakamura y Koichi Hara, quienes no pudieron... Y es que yo creo que en parte es una culpa muy fuerte por parte de la sociedad y eso sí es como muy en serio y esto yo lo dije con el iceberg de México y lo vuelvo a repetir. Si la gente dejara de hacer chistes de cosas tan mínimas como que pasen X cosa o que metámonos en grupos de tal para mandarnos videos de tal cosa. Y así, por ese tipo de chistes es que ese tipo de problemas no acaban. Y cuando se burlan de la gente por cosas así, como que estoy triste y la gente no debería estar triste y cosas así, o digamos, por eso es que la gente normaliza ese tipo de cosas y no hay una justicia real y no hay una estructura de verdad coherente. Entonces... sí creo que la sociedad debería tomarse en serio este tipo de cosas. Debería poner justicia real, debería informar, porque si bien la ignorancia es un cáncer en la sociedad, pues puede mitigarse de cierta forma. O sea, con información, con castigos reales, con salud mental primaria, todo eso, creo que las cosas podrían no mejorar, pero podría dar más conciencia, al menos para mí. O sea... pudieron escapar a la verdad, pues su ADN había quedado grabado en el cuerpo de la víctima como una firma macabra de la barbarie que cometieron. Junko Furuta ya no podía hablar, pero su cadáver se convirtió en un testigo eterno, un recordatorio de la monstruosidad que habita en el ser humano cuando toda luz se extingue. A pesar de la brutalidad indescriptible de sus crímenes, la identidad de los jóvenes fue protegida por la corte penal, ya que todos eran considerados menores en el momento del asesinato. Un manto de silencio legal cayó sobre ellos, como si la justicia misma intentara cubrir el horror. Pero la revista Shukan Bunshun rompió ese pacto de sombras, revelando los nombres de los 4 torturadores y señalando que la confidencialidad en casos así no debería ser una prioridad. Si alguien hace una cosa así y cree que está bien, expónganla. En su conciencia eso estuvo bien, ¿no?
Dada la magnitud del delito, no merecían el derecho al anonimato. En el Ni de tribunal, los broma. monstruos se declararon culpables. De hecho, hubo un caso parecido hace un poco tiempo. Un poco tiempo, estamos hablando como de un año, unos meses, que hubo un caso de una señora que se llamaba Giselle Pelicot, que el esposo como que la coaccionaba, le ponía sustancias que marean en la comida y ella se quedaba dormida. Y el tipo le hacía cosas brutales, o sea, como que ponía en el cuerpo de ella para que le hicieran cosas ahí pesadas. Y eso tenía años pasando y tras de todo lo subía en internet. Y ella como que habló de que eso estaba mal, o sea, que ella tuvo la resiliencia de denunciar eso en público. Pero ¿cuántas personas o cuántas mujeres pasan por estas cosas y nadie les da pelota, lo tratan como morbo? Y lamentablemente es por eso que sigue pasando, porque la gente no lo ve como un problema y lo ve como algo como de reírnos o como de tal. Eso te da que pensar. Y lo peor es que ellos nunca expusieron el nombre de los tipos que estaban en esos videos. O sea, pasaron los meses, pasaron los años y ahí sí, la gente a puro stalking, a puro doxear encontraron quiénes eran. Pero, o sea, si hubiera sido por las autoridades, eso nunca hubiese sido público. Y es lo más feo de todo el caso. Y por eso es que sí pienso que debería haber mayor atención, no morbosa, pero sí desde la justicia. Y si bien es cierto, el mal siempre va a existir, pues que les dé vergüenza las cosas que hacen desde un principio. Es horroroso, ¿no? No, mexicano, créeme que es muy difícil que eso se erradique, aquí es muy común. Gabriel, vi el iceberg de México. Vi todo ese iceberg. Y ustedes ya pueden dar fe de que yo vi eso completo. Vi todos los casos más brutales de ese país y... Bro, mayores traumas he pasado, pero Únicamente de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte y no de asesinato. La sentencia fue un insulto. Hiroshi Miyano recibió 20 años de prisión. Sus cómplices, penas Sí. que oscilaban entre 5 y 9 años. Los padres y el hermano de Minato, cómplices pasivos que sabían lo que ocurría bajo su techo, jamás fueron acusados. La familia de Junko Furuta, destrozada, luchó contra el sistema. Lograron ganar una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, en cuyo hogar se había consumado la pesadilla, pero nada de eso devolvía lo perdido. Y así, la historia de Junko Furuta se convirtió pecado, en algo pobrecita. más que un crimen. Se volvió una herida abierta en el sistema judicial japonés, una cicatriz que aún supura rabia, impotencia y dolor. No. A Hiroshi Miyano se le negó la libertad condicional No, en ¿cómo va a 2004. pedir? En enero de 2013 fue arrestado nuevamente por fraude, aunque debido a la falta de pruebas terminó siendo liberado sin cargos ese mismo mes. Desde entonces su paradero es desconocido. Tenía 18 años en el momento del crimen. Yogura cumplió 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tras salir, cambió su apellido a Kamisaku. En julio de 2004 volvió a ser arrestado por agresión y después de su liberación en 2009 pasó a depender de la asistencia social. Vivía solo en un departamento en Saitama hasta que el Por 16 de Dios. julio de 2022 murió en un accidente a los 51 años cuando, mientras tomaba medicación psiquiátrica, se desplomó en el baño, quedando con la cabeza atrapada entre la taza y el tanque del inodoro, ahogándose con su propio vómito hasta perder la vida. Tenía 17 años en el momento del crimen. En 2018, Nobuharu Minato fue arrestado nuevamente, esta vez por intento de asesinato tras golpear a un hombre de 32 años con una barra de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Tenía 16 años en el momento del crimen. Yasushi Watanabe, por su parte, desarrolló esclerosis múltiple progresiva, falleciendo en mayo de 2021 a los Qué horror. 49 años a causa de esta enfermedad y sin dinero para poder costear un tratamiento. Tenía 17 años en el momento del crimen. No pasó nada, o sea, quedaron... Para lo que hicieron fue demasiado bajo todo, ¿verdad? Es como muy triste. Y sinceramente, bueno, ya le dije como qué opino yo de eso. Pero bueno, ya le quiero dar otra vez como un accolade, una felicitación a Tommy, porque pucha, qué buen proyecto. Hasta yo me asusté y es un video que se supone que no, que lo hizo muy bien. Este hombre se supera todos los días al chile.